Karma parte 2. Se podía ver a Hiro salir del destrozado camión, parecía herido, pero no demasiado, a diferencia de Izuku, el cual estaba en la carretera acostado boca abajo sin moverse y respirando con dificultad. Hiro, sujetándose el abdomen, está muerto. Le dispara a Izuku en la pierna, lo está. El hombre volteó pero no se percató de que Izuku usó esto para escapar de allí arrastrándose. Hiro sintió un mal presentimiento y volteó, pero solo vio a Izuku tirado en el suelo con sangre a su alrededor. Hiro volteó otra vez e Izuku volvió a usar su truco, y así siguieron hasta que Izuku llegó hasta unos arbustos cercanos y se escondió allí. Esta vez, Hiro no vio a Izuku y supuso que huyó. Hiro, maldición, este tipo es más difícil de matar que una cucaracha. El hombre empezó a ver a sus alrededores, buscando al peliverde, pero este ya se había internado en el bosque, pero aún así, podía ver a Hiro desde esa distancia. Izuku. Muchachos, me copian. Kisa, te copiamos hermano, ¿qué pasó? Izuku, necesito apoyo, Hiro quiere matarme. Kisa, está bien, pero necesitaremos una ubicación a la cual ir. Izuku, viendo un lugar los llamaré desde el lugar al que me irán a buscar. El peliverde se empezó a mover hacia una planta de energía cercana, pero antes de poder moverse, una esmeralda se clavó en un árbol cercano. Hiro, con su brazo extendido, muy listo. Izuku, huir de mí mientras no te veía, pero hasta aquí llegaste. El peliverde tuvo que activar su Kirk y empezar a correr, pues el traidor lo estaba acribillando con esmeraldas afiladas, por lo que un paso en falso sería su perdición. Izuku, maldición, si no logro llegar a la planta de energía, mi plan será todo un completo fracaso. Izuku, ¿cómo mierda estás lanzando esmeraldas? Hace rato eras de piedra. Hiro, Izuku, no estés pendejo, Afo me dio muchos quirks, pero por ahora lo usaré el más divertido. El traidor alzó su mano derecha y una rueda de diamante se formó en su mano, la cual le lanzó al pecoso, pero falló gracias a un espacio estrecho entre dos árboles. Hiro, vuelve aquí Midoriya. No sales de esta vivo. Señala a Izuku, vete al infierno. Una lluvia de esmeraldas fue lanzada hacia Izuku, pero este se cubrió con un árbol. Aún así, no pudo evitar recibir daños en su brazo derecho, pero sí responder con una patada a la cara del traidor y salir corriendo. Habían pasado unos minutos, e Izuku se escondía detrás de unos arbustos mientras parchaba su herida rápidamente, pero fue sorprendido por una enorme bola de oro que casi lo aplasta. Izuku, ¿cuál es su Kirk? Afo le daría más de una, pero ya van oro, diamante, esmeralda y roca. ¿Qué sigue? Hierro. El peliverde no pudo seguir pensando, pues varias lanzas doradas fueron lanzadas hacia él con gran velocidad, atinando una en su pierna, derribando al pecoso. Hiro pone su pie en la cabeza de Izuku muy fuerte y tan lento. Midoriya, esto fue pero muy fácil. Izuku, claro que está fácil, el atacarte desprevenido no cuesta nada. Le clava la lanza en el hombro. Izuku salió de allí y se internó aún más en el bosque, dejando a Hiro en el suelo sonriendo. El traidor solo se levantó y lanzó otra bola de oro hacia Izuku, esta vez por el suelo. Izuku tuvo que esquivar la bola de oro, la cual destrozó todo en su camino sin dificultad. El pecoso, harto de esto, generó una barrera en su mano y la lanzó hacia los arbustos, antes de que se creara una especie de muralla entre él y Hiro. El peliverde no tenía muchas opciones. Si llegaba hasta la planta de energía, igual sería asesinado por Hiro, pero entonces se dio cuenta de que más adelante había una construcción, por lo que entró allí. Hiro también llegó hasta la construcción, enojado con Izuku por haberlo lastimado con tanta facilidad, pero sonrió al ver que el pecoso se había metido en su campo ideal. Hiro, parece que no aprendes. Izuku, esto es una construcción, aquí hay oro, plata, cobre, bronce, estás frito. El traidor recibió un golpe a la cabeza de parte de Izuku, quien luego tomó un saco de cemento y lo usó como arma para golpear a Hiro. El traidor cayó al suelo, pero rápidamente sacó diamantes del suelo, los cuales pudieron haber lastimado a Izuku si este no se hubiera alejado de allí. Izuku tomó una viga y la lanzó a Hiro, quien solo la tocó y multiplicó, antes de lanzarles todas las copias a Izuku, quien se cubrió detrás de una pared a medio construir. El policía activó su Kirk y se lanzó hacia su enemigo, quien cubrió sus puños con diamantes, y empezaron a intercambiar golpes. La forma diamantina de Izuku y los puños de diamante de Hiro chocaban entre sí, creando pequeñas ondas expansivas. Izuku
Aún no domino del todo esta forma, pero creo que me servirá para ganarle. Izuku tomó la cabeza de Hiro y lo tiró al suelo, dándole patadas una vez estuvo derribado, pero el traidor tomó una viga y empaló a Izuku con ella, dejando derribado al policía. Hiro sacó su pistola y procedió a dispararle múltiples veces a Izuku, dejándolo en condición crítica en el suelo, por lo que el traidor se fue de allí. Izuku se esforzaba por mantenerse vivo, pero la pérdida de sangre se lo dificultaba. Al final, el policía acabó desmayándose por el cansancio. Hiro: con esto nos sacamos un problema de encima. Toma un ladrillo. El traidor iba a aplastar la cabeza de Izuku con el ladrillo, pero el policía tomó sus brazos antes de que el objeto llegara a golpearlo. Hiro: veo que aún te sobran fuerzas, ¿por qué rayos detestas perder? Hiro recubrió su pierna con esmeraldas y pateó a Izuku en las costillas, pero este había activado su modo adamantina, provocando que la pierna de Hiro quedara destruida. El traidor cayó de espalda y se sujetó el muñón, para luego crearse una prótesis con diamantes, pero esto le dio la oportunidad a Izuku para reventarle el ladrillo en la cabeza. Izuku, sujetándose el abdomen: debo admitirlo, eres fuerte, más fuerte que los demás, pero me subestimaste. Hiro se levantó y tomó el brazo de Izuku, entonces lo arrojó lejos de allí, provocando que el pecoso terminara cayendo sobre algunos sacos de cemento. El traidor iba a acercarse, pero Izuku le empezó a arrojar ladrillos, provocando que Hiro se cubriera para evitar más daños. Lo que no vio fue que Izuku tenía una granada en la mano, la cual puso dentro de un ladrillo y se lo arrojó. La explosión quemó parte de la cara de Hiro y destrozó sus brazos, dejándolo mal herido, pero aún así únicamente reemplazó sus partes dañadas por metal, mirando a Izuku con odio y lanzándose hacia él. Ambos volvieron a intercambiar golpes, pero Izuku empezó a ceder debido a sus heridas, provocando que Hiro lo tome de una pierna y lo azote contra el suelo, para luego tomarlo de la cabeza y golpearlo, dejándolo en el suelo sangrando. El pecoso tomó tierra y se la arrojó al traidor en la cara, entonces lo pateó con el modo adamantina, provocándole daños a Hiro, quien seguía peleando pese a ya no tener varias partes de su cuerpo. Ambos se golpeaban y se arrastraban por el piso, buscando una oportunidad para inmovilizar al otro, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Izuku tomó su pistola y le disparó a Hiro en la entrepierna, pero este ya se lo esperaba y se cubrió con piedra. Lo que no esperó fue que Izuku pateara la piedra con su modo adamantina y destrozara por completo su defensa, dejando adolorido al traidor. Hiro: ¿por qué no te mueres? Golpeando a Izuku: no tengo idea ni de cómo hago las cosas bloqueando. Izuku logró sujetar a Hiro del hombro, por lo que usó esto para darle varias patadas en el costado, pero esto lo dejó expuesto a un ataque en el estómago de Hiro. Izuku no tenía energía y cayó al suelo, dejándolo en una posición perfecta para que Hiro lo asesinara de un golpe. Hiro: muy buena actuación, Midoriya, pero creo que hasta aquí llegaste. Levantándose puño Izuku: parece que es el fin. Hiro golpea pero el aire lo detiene. ¿Qué demonios? Izuku: para ti, idiota. Hiro golpeando a diferentes sitios pero siendo bloqueado. Cabrón, ¿qué me hiciste? Izuku: caíste en mi trampa, únicamente hice que estuvieras en un punto en el que me fuera fácil crear una barrera para contenerte. Izuku se levantó y con dificultad llevó su mano hacia su oreja, tocando su comunicador y avisándole a sus compañeros de su ubicación. Izuku: creo que yo ganó. Hiro: es gracioso cómo piensas que ganaste, haciendo como si tuviera un detonador en su mano, cuando en realidad estás justo donde te quería. Hiro bajó su pulgar y estalló en pedazos, mandando a volar a Izuku, pero acabando con su vida en el proceso. Horas después, Izuku volvió a despertar en un hospital. Esta vez parecía que todos lo veían como que si vieran a un muerto viviente. Izuku: ¿qué me pasó? Mina, casi te mueres. Abrazando a Izuku: Toru, abraza a Izuku, ¿cómo se te ocurre ir tú solo a por alguien tan peligroso? Después de que Mina y Toru casi mataran a Izuku por ser tan tarado, finalmente un doctor entró para revisar al policía. Entonces Izuku se enteró de una trágica noticia: todo su escuadrón había sido atacado mientras él iba tras Hiro. Recordando Izuku las palabras de Hiro y entendiendo lo que había pasado, Hiro no era el ataque, era la carnada. Izuku lo había seguido como un perro a su amo. Izuku: ¿qué tan mal están los demás? Doctor: todos fueron heridos de gravedad, pareciera que los atacó alguien con un kit con relación a la sangre, ya que literalmente los convirtió en una olla de presión humana. Izuku: eso es aterrador.
doctor. Por suerte para ellos, algunos doctores tienen quirks de recuperación o reconstrucción corporal, eso los ayudó a no morir Izuku. En cuanto a Hiro, encontraron sus piezas. Doctor, si te soy honesto, sí llegamos a identificar sangre, pero no había ningún trozo de carne o residuos. De hecho, de no ser por la sangre, cualquiera diría que nunca hubo alguien más allí. Finalmente el doctor se fue y dejó a Izuku en su habitación. Este último estaba pensativo acerca de Hiro y se preguntaba a sí mismo todas las posibilidades de su escape o desaparición. De cualquier modo no pudo seguir pensando en ello, pues ya le habían dado el alta médica, por lo que se dirigió hacia su casa con calma y admirando la ciudad nocturna. El peliverde llegó hasta su casa y se encontró con Mina y Toru lavando los platos, pero algo gracioso fue el ver a los niños sentados en el mueble, viendo los platos de comida con algo de miedo y terror. Sin duda algo malo había pasado. Resultó ser que las chicas habían intentado cocinar una sopa de camarones y ostras, pero eligieron mal las ostras y no procesaron bien los camarones, por lo que el caldo emitía un olor nauseabundo y pútrido, por lo que ninguno, temiendo por su integridad intestinal. Después de un rato, las chicas probaron su propia sopa y terminaron acostadas en la cama con dolor de estómago y unas fuertes alucinaciones a causa del caldo malo. Izuku acostó a los niños y dejó a sus novias descansar en paz, antes de salir de su casa y mirar al cielo con algo de tristeza, pero rápidamente se recompuso y una notificación de su teléfono llamó su atención. Habían encontrado el cuerpo de la madre de Mina flotando en un río. Al principio se asustó, pero rápidamente recordó las palabras de Hiro. Mientras intentaba matarlo, el peliverde entró a su casa, sin saber que alguien más lo veía desde un callejón, tomando nota del policía y sus acciones, para luego irse de allí y marcar un número en su teléfono, pero este únicamente colgó, extrañando al hombre, quien se fue de allí rápidamente. La aventura de Katsuma. Mientras su padre seguía en el hospital recuperándose, el pequeño Katsuma se preguntaba qué podría hacer para subirle el ánimo, por lo que empezó a preguntar los gustos de su padre. Después de varias horas de Izuku respondiendo, Katsuma se enteró que Izuku amaba el pastel tres leches, por lo que fue a pedirle dinero a su madre Toru para comprar uno para todos. Era el mediodía y Katsuma estaba listo para ir a por el pastel. Ya se había arreglado previamente poniéndose su overol azul y su sombrero, además de sus sandalias y su bolso amarillo. Tras un rato, Katsuma se enfrentó a uno de sus peores enemigos. Era muy malo para seguir un mapa y peor para orientarse, por lo que acabó haciendo lo opuesto a lo que debía hacer. En vez de ir al norte, fue al este. En vez de ir por la ruta 2 del metro, fue por la 5 del autobús. Así que el pequeño niño acabó en ni más ni menos que la prisión Tartarus Katsuma. Esto en definitiva no es una pastelería artesanal. Se da la vuelta justo cuando el mocoso se estaba por ir. Una explosión se oyó y pudo ver lo que pasó. Era Tomura Shigaraki, el cual había ayudado a escapar a varios reclusos Katsuma. Oh, my god. Creo que lo mejor será salir de aquí. Empezando a correr. Con lo que no contó el niño fue con que Tomura estaba detrás de él, ya que logró reconocerlo como el hijo del policía que le había ganado tantas veces la persecución. Continuó por unos segundos hasta que llegaron a un canal de agua vacío, el cual estaba varios metros por debajo de ellos. Tomura, no hay a dónde correr, mocoso. Vas a morir hoy. Acercándose al niño, el miedo hizo retroceder a Katsuma, quien cayó por el canal, golpeándose varias veces en el proceso. Katsuma, sobándose la rodilla. Ouch. Mi rodilla. Sniff. Tomura vio al niño e intentó hacer un aterrizaje épico, pero no tomó en cuenta la altura del canal y saltó sin pensarlo dos veces. Tomura, aterriza a mi maldita espalda. Retorciéndose de dolor, Katsuma, quien estaba a una distancia más o menos lejos de Tomura, activó su Kirken él mismo, dejando sus rodillas en perfecto estado. Luego se levantó del suelo y miró con terror a Shigaraki. Katsuma es un villano de clase alta, por lo que pelear contra él tal vez resulte inútil. Viendo mis opciones, lo más viable es, Katsuma, me voy de aquí corriendo. Tomura, espera, demonios. Es que todos en esa familia son increíblemente fastidiosos y veloces. Viendo a Katsuma lejos, el niño ya estaba de vuelta en la zona comercial de la ciudad, por lo que siguió en su búsqueda por la pastelería, perdiéndose una vez más, aunque esta vez al menos ya estaba en la zona correcta. Solo le faltaba encontrar el lugar, llevar el pastel al hospital y comerlo.
Tras un rato buscando, el pequeño tuvo que pedirle indicaciones a varias personas, y me refiero a muchas personas, ya que jamás lograba entender las direcciones y pese a todo su esfuerzo, solamente logró reducir su área de búsqueda de 12 cuadras a 6 calles Katsuma. Con su teléfono metido en la app de navegación por allí ya fui, por allí también viendo varias calles, por allí no viendo un callejón bueno, no pierdo nada por intentar excepto tal vez la vida. El niño se metió por el callejón, curiosamente, resultó que no era tan malo como aparentaba, solamente estaba sucio y ya, pero una vez lo cruzó, el niño se encontró frente a frente con la pastelería artesanal que buscaba, por lo que casi lloró una vez entró. Katsuma. Entrando al fin, lo logré, solamente debo comprar el pastel y se acabarán mis problemas. Y hubo un problema, el pastel era demasiado grande, con suerte y el niño lograría tomarlo entre sus brazos, pero llevarlo a un hospital, ni de chiste, pero al chico se le ocurrió una idea bastante buena. Katsuma. Con el pastel amarrado a su espalda, muchas gracias. Sale corriendo vendedora. Qué bueno que sellamos nuestros pasteles dejándolos apretados, de otra forma llevaría budín, no pastel con gotas de sudor. El niño salió de la pastelería y notó un detalle que se le había olvidado. El sol se estaba poniendo y Mina ya le había escrito 6 veces Katsuma. Voy a estar castigado bastante tiempo, lo bueno es que ya sé cómo volver. Empezando a caminar, Katsuma siguió con su camino hasta la estación de metro, donde bajó para tomar el tren de vuelta a casa. Parecía sencillo, pero algo pasó de la nada, las luces del tren se apagaron y frenó de repente, mandando a volar a algunos y derribando a otros. Intercomunicador. Estimados pasajeros, lamentamos informar que presentamos algunas fallas en el sistema, por favor esperen un poco hasta que lo solucionemos. Katsuma y los demás pasajeros. Por favor. Molestos pasaron algunos minutos y parecía que el tren no iba a avanzar, por lo que un hombre abrió las puertas para irse caminando por los raíles, y le hubiera servido de no ser porque estaban por encima de la calle, por lo menos eran 12 metros entre la vía y la calle, por lo que no era viable caminar. Katsuma. Recostado en la silla. Katsuma. Con el teléfono en la mano jugando Clash Royale, el borracho y el globo. Enojado y no tengo para dragón infernal o hielo. Muy enojado y me pone a los bárbaros de élite con furia. Apaga el teléfono y revisa su reloj. F por Katsuma. El niño solamente revisó su teléfono y vio que eran las 6 de la tarde, por lo que prácticamente se levantó de un salto y empezó a ir hacia la cabina, pero se encontró con algo inesperado. Era Tomura, esta vez con mucho polvo a su alrededor y con el conductor desmayado en la cabina. Katsuma. ¿En serio? ¿Qué quieres de mí? Asustado Tomura. Desintegrando un asiento. Matarte, ¿no es obvio? Intentando arañar la cara de Katsuma, el niño esquivó el ataque, ya que sabía que un roce lo mataría, así que intentó correr, pero Tomura lo derribó y lo sujetó de la cabeza con 4 dedos. Tomura. Es hora de morir. Activando su Kirk, Katsuma se empezó a hacer polvo, pero el estrés lo hizo activar su Kirk, por lo que se empezó a sanar, dejando sorprendido a Tomura. Tomura. ¿Qué? ¿Cómo? Katsuma le muerde el brazo. El niño aprovechó esto y salió corriendo de allí, dejando a Tomura impresionado de encontrar a alguien con un Kirk que hacía lo opuesto al de él. La razón de esta deducción es que Katsuma literalmente regenera células, Tomura las destruye, es decir, en una pelea entre los dos, sería un duelo de aguante. Katsuma llegó hasta su vagón y le advirtió a los demás, los cuales se asustaron y empezaron a marcar a los números de emergencia, pero Tomura llegó hasta donde ellos. Katsuma tomó su bolso en las manos y solo se le ocurrió golpear a Tomura en la cara, enojando bastante al villano, el cual miró a Katsuma con una mirada de puro odio. Katsuma. ¿Le pasa el pastel a alguien? ¿Me lo cuida? Extra. Claro, pone el pastel en el asiento del niño. Hecho esto, Katsuma empezó a correr como si su vida dependiera de ello, porque era algo así, pero Tomura le seguía los pasos muy de cerca. Llegado un momento, Tomura literalmente sacó una navaja y se la lanzó al niño, haciéndolo caer. Katsuma no se movía, parecía estar muerto y era lógico, la navaja había aterrizado en su cuello, le sería difícil sobrevivir a eso. Tomura se acercaba confiado, pero no esperó que Katsuma se sacara la navaja como si nada y se la enterrara en un muslo. Tomura. ¿Cómo? Deberías estar muerto. Katsuma. Soy difícil de matar. El niño siguió con su carrera hasta llegar al último vagón, donde se encontró con un camino sin salida, pero entonces el intercomunicador habló. Intercomunicador.
Estimados pasajeros, agradecemos su paciencia, el tren reanudará su marcha en breve. Tomura estaba cojeando mientras caminaba, pero aún así estaba dispuesto a llegar hasta donde el niño y matarlo, aunque le resultara difícil, era un niño, así que al final caería. El villano llegó hasta el vagón del niño, pero no vio nada, además de un vagón vacío, por lo que pensó que el niño se habría escapado. Tomura, rascándose como sarnoso, ¿dónde estará este mocoso? Katsuma estaba escondido debajo de unos asientos, esperando pacientemente su momento para actuar. Tomura avanzó hasta el final del vagón, y allí fue su momento. Katsuma sabía que no superaba en fuerza o velocidad al villano, pero al menos tenía un as bajo la manga. Con un movimiento rápido, Katsuma saltó al espacio entre los vagones y cerró la puerta, para luego irse corriendo de allí. Tomura no podía creerlo, ya iban muchas veces que esa familia lo engañaba con facilidad, pero ya había tenido suficiente. En un golpe de pura rabia, Tomura desintegró todo el vagón donde estaba, para luego ir a por los siguientes, arrastrando su mano por las paredes. Katsuma se dio cuenta de esto y no supo qué ganó, si la valentía o la estupidez, pero se acercó de nuevo al villano y hasta se mofó de él. Katsuma, ¿sabes? Para ser un villano eres muy patético. Tomura se le acerca y ¿sabes? Tu nombre, Shigaraki, es solo tu apellido. Se supone que un villano no da su nombre, y tú casi que quieres ponerlo en televisión nacional. Jeje. Retrocediendo, Tomura levantó su mano y atacó, esperando acabar con el mocoso, pero Katsuma le sujetó el brazo, desintegrándose las manos pero haciendo que la mano del villano toque el suelo. Tomura, ya muérete. Enojado, Katsuma, adolorido. Al que no sepas cómo matar a un simple niño no es divertido, es triste. Tomura tomó la cara del niño y la redujo a polvo en cuestión de segundos, cayendo el cuerpo de Katsuma inerte al suelo. Tomura, al fin, nadie puede contra el poderoso Shigaraki. Katsuma, sí, pero, levantándose, la próxima vez asegúrate que la persona no pueda regenerarse de tu ataque completamente ileso, pero con su gorro roto. Katsuma, ese gorro me lo compró mi papá. Ahora sí me enojaste frente a Tomura. Tomura, ¿y qué vas a hacer? Katsuma, salta hacia atrás, ver cómo fallas otra vez. El vagón se despegó por completo, dejando a Tomura atrás, gritando que se vengaría del niño, el cual solamente volvió hasta su puesto y sujetó el pastel, aunque se dio cuenta de algo. Katsuma agarró una cucharada del pastel. Enojado extra. No. Una vez se bajaron del tren, Katsuma se dirigió al hospital. Al llegar, un aura siniestra era perceptible en el aire, haciendo que Katsuma prefiriera que Tomura lo matara antes que entrar a la habitación de su padre. Al abrir la puerta, pudo ver cómo su madre Mina lo miraba fijamente con una mirada que no prometía nada bueno, así que dejó el pastel en una mesa y se acercó a Mina, agarrando su sombrero entre sus manos. Katsuma, ¿qué pasaría si te digo que Shigaraki hizo? Mina, suspiró. Solo me alegra que estés bien. Ven, comamos el pastel que trajiste mientras nos explicas cómo rayos no moriste. La familia empezó a oír la historia de Katsuma y su travesía para obtener un simple pastel 3 leches, acordando entre todos que Katsuma e Izuku tenían la peor suerte. Izuku, pues gracias a mi mala suerte los tengo conmigo. Abrazando a los niños. Mina, pero ya en serio, el doctor nos dijo que podrás salir en 2 semanas. En serio no entiendo cómo acabas en el hospital tan seguido. Izuku, al menos no tengo un poder que me rompe los brazos al usarlo. Sonriendo Katsuma, estaría raro, ¿se imaginan a papá y a otro tipo peleando contra Nine? Maoro, ¿cómo si esas cosas pasarán? Izuku, sí, o que yo me vuelva una versión seinen de mí mismo riéndose. Al final todos terminaron dormidos, unos debido al agotamiento y otros por pereza, pero el más cansado allí era Katsuma, el cual había usado tanto su Kirk, que literalmente no más tocó la almohada, se desmayó.